Muy buenos días a todos de nuevo. En esta ocasión vamos a aprender a simular una turbina eólica en Transys a partir de los datos de las curvas de potencia o los datos técnicos de una turbina que queramos simular o considerar en nuestra simulación. Para lo anterior, pues lo primero es indispensable contar con la información técnica de la turbina, es decir, características como el diámetro del rotor, la altura de la góndola, la potencia en función de la velocidad de viento, entre otros aspectos. Entonces, partiendo de un ejemplo, en este caso, de una turbina, en este caso el modelo Hammer H25.0 100 kW, que es una turbina con un diámetro de aproximadamente 25 metros y con una potencia nominal de 100 kilowatts. En esta página podemos encontrar diferente información de muchos modelos de turbinas eólicas para poder utilizarlos o considerarlos en nuestros estudios o simulaciones. En este caso, aquí podemos ver unas imágenes de la turbina que vamos a simular y aquí tenemos la información como por ejemplo la velocidad de arranque, la velocidad nominal, la velocidad de corte y la velocidad de supervivencia, ¿no? A la máxima permitida, entre otras cuestiones como el diámetro, la superficie del rotor, el número de álabes, entre otros aspectos. Y aquí al final tenemos lo que es la curva de potencia. Esta información nosotros la vamos a utilizar para poder simular esa turbina en Transys. ¿Y cómo lo hacemos? Pues va a ser de la siguiente manera. Primeramente, pues creamos un archivo nuevo, un proyecto nuevo. Dentro de este proyecto vamos a buscar el type 90, que es el type de las turbinas eólicas. Este se encuentra en la carpeta de Electrical, en turbinas eólicas, el type 90. Lo ponemos en nuestra simulación y pues vamos viendo cómo es que se tiene que configurar ese type. Lo abremos y nos vamos a los parámetros. En este caso, estos parámetros son generales de la ubicación de la turbina y el número de turbinas. Ahorita no nos vamos a enfocar en esto. Ahora nos vamos a enfocar primeramente en las características de nuestra turbina. Para eso nos vamos a donde dice External Files y aquí está el archivo en el cual se tiene la información técnica de nuestra turbina. Por default tiene una turbina genérica y nosotros vamos a modificar o basarnos en ese documento para poner nuestra información de nuestra turbina. Para eso vamos a poner editar para que se abra ese archivo directamente y este archivo, contiene la información, es un archivo de texto en formato .dat, es el archivo que lo lee el type de Transys. Eso es muy importante, no utilizar un archivo .txt o .csv, es un archivo .dat, no de texto pero en formato .dat. Entonces, aquí tenemos la información de la turbina que está por default en ese type y es una turbina de 2 megawatts de potencia con la siguiente información. Tiene una altura del rotor o de la góndola de 60 metros, tiene un diámetro del rotor de 76, el sensor con el cual se realizó la caracterización de la turbina está a 60 metros a la altura del rotor, de la góndola. Dice el exponente, en este caso es el de la rugosidad o cómo se comporta el suelo o qué características tiene el suelo donde se encuentra la turbina, ya que a partir de este coeficiente o este exponente es cómo se va a comportar la velocidad de viento. Este cambia según si es, por ejemplo, se encuentra en el mar, a la orilla del mar, si se encuentra en bosques, si se encuentra en ciudades, y depende este coeficiente de dónde se va a ubicar la turbina. Entre otra información, ¿no? Y aquí, esta que está aquí es la información de la curva de potencia del aerogenerador en función de la velocidad de viento, 0 hasta 25 metros sobre segundos, porque aquí le estamos diciendo que está en metros sobre segundos, y así es como se debe de poner la información. Le estamos diciendo en kilowatts, en las unidades de potencia de en kilowatts, cuál va a ser la potencia que va a generar en función de esa velocidad de viento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar esta información en función de la nueva turbina que nosotros querramos simular.
¿Cómo les recomiendo yo que realicen ese tipo de cambio? Lo primero es de que este archivo que están aquí no lo modifiquen. Es decir, el archivo original, el que tiene como ejemplo Transys, no lo modifiquen, sino que creen uno nuevo a partir de este. ¿Y cómo le haremos? Pues nos vamos a archivo, le ponemos guardar como y lo ponemos, no sé, por ejemplo, donde ustedes quieran en la carpeta base de su proyecto y le ponemos, le borramos el título, ponemos turbina 100 kW y lo guardamos. Entonces, de esta forma nos aseguramos que estamos modificando un archivo en .dat, en el tipo de archivo que acepta Transys, con nueva información y no estamos modificando la que tiene por default Transys. ¿Por qué? Porque si la modificamos, después querramos volver a correr la simulación y si nos equivocamos con algo, vamos a tener problemas. Es mejor dejar el archivo original como está y crear uno nuevo. Bueno, en este caso, voy a poner de este lado, perdón, de este lado y de este lado voy a poner la información de la turbina que yo ya la puse en una hoja de Excel para poder transcribirla de forma rápida. Entonces, esto que está aquí es información de la turbina, no pasa nada si la borramos y la cambiamos. En este caso vamos a poner turbina 100 kilowatts Homer. Entonces, que es el 25.0, no es el modelo. Aquí es de donde se controla la información, pues si lo vamos a dejar ahí, no pasa nada. Dice, ¿en qué unidades está la longitud? En metros, dice, no lo tienes que editar. La velocidad de viento, tampoco editarla, está en metros sobre segundos. La potencia en kilowatts, tampoco editarla. Este es el modo de control, en este caso lo vamos a dejar en P, que es en pitch. Aquí si tienen otro tipo de información, ustedes lo pueden modificar. Aquí tenemos, por ejemplo, la altura del rotor o de la góndola. En este caso, en la hoja técnica del aerogenerador no me lo dice. A lo mejor si profundizo y la torre del aerogenerador me dice la altura el proveedor o el que construye o el que vende la turbina. En este caso no la tengo. Sin embargo, yo le voy a poner que son 50 metros. Voy a considerar que son 50 metros. Luego me pide el diámetro del rotor. En este caso, todo ese diámetro con el cual están los álabes. En este caso, el técnico me dice que son 25 metros. Entonces aquí le pongo 25 metros. Y lo dice, ¿a qué altura está el sensor? Pues voy a considerar la misma que está el rotor, ¿no? En ese caso, recuerden, como siempre les digo, en Transys, entre mejor le pongo la información, entre más información verdadera, acertada le pongan, mejores resultados van a obtener. En este caso, como ejemplo, yo estoy considerando este tipo de valores. En este caso, el coeficiente o el exponente de la rugosidad lo voy a dejar tal cual, que es 0.16. Ahorita vamos a ver en Transys que nos da algunos ejemplos de este. Luego dice la intensidad de la turbulencia válida para esta curva, que esta es en función de la caracterización que tiene esa turbina. No me la da el fabricante, entonces lo voy a dejar tal cual este valor. Si ustedes lo tienen, lo pueden cambiar. Luego me dice, bajo esta caracterización, ¿cuál fue la densidad del viento? En este caso se considera 1.225 kilogramos por cada metro cúbico, que es la densidad típica del viento a una temperatura de 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Y dice, ¿cuál es la potencia nominal de esa turbina? En este caso la anterior eran 2000, en nuestro caso ahora son 100 kilowatts. ¿Y a qué velocidad a qué velocidad de viento es esta potencia nominal? En nuestro caso son 10 metros. ¿De dónde la obtuve? Pues la obtuve de aquí. Si nos vamos a la curva de potencia, podemos apreciar que a partir de los 10 metros sobre segundos se considera ya una potencia nominal, 100 kilowatts. Entonces, ahora falta lo importante y es vaciar esta información de la curva de potencia aquí en Transys. Lo que les recomiendo es que simplemente borren estos valores que están aquí en la columna a la derecha y pongan los que tenemos aquí, sin cambiar el número de datos que tenemos. En este caso, porque en este caso, pues para no tener problemas con modificar el número de pares aquí, las características o cómo está redactado este documento. Yo les recomiendo transcribir tal cual está aquí. Entonces, nos dice nuestra curva de nuestra turbina que a 1 metro sobre segundo tenemos 0, entonces a 0 metros sobre segundo pues también tenemos 0, a 1 0, a 2 ya tenemos 5 kilowatts, entonces lo cambio,
A 3 tenemos 10 kilowatts, 10.0. A 4 tenemos 17, 17.0. A 5 tenemos 25. A 6 tenemos 34. A 7 tenemos 50. A 8 tenemos 63. A 9 tenemos 81. En este caso son kilowatts, recuerden. A 10 ya tenemos 100 kilowatts. Entonces, vamos a tener los 100 kilowatts. ¿Hasta qué potencia? ¿Hasta qué velocidad de viento? Hasta la máxima o la de paro que tiene nuestra turbina. En este caso, ¿cuál es? Por aquí estaba. Más arriba. Aquí, a la velocidad de corte, que son 20 metros sobre segundo. A partir de los 20 metros sobre segundo va a ser 0 nuestra potencia. Entonces, cambio aquí, pongo 100. Pongo 100. 100. 100. 100. 100, y a los 20, 100, y a partir de los 20 va a ser 0.0. ¿Por qué? Aquí le estoy diciendo que a partir de los 20 ya no va a producir, sino que se va a detener. Para no modificar el número de la información que tenemos, pues solamente lo transcribo. Y ya, guardo el archivo y ya tenemos nuestra hoja o nuestro documento con las características de nuestra turbina en Transys. Ok, entonces ahora nos vamos, lo cierro, nos vamos a Transys y le digo, ¿sabes qué? Este documento con estos datos no quiero utilizarlo, yo quiero el de mi turbina que creé. Entonces me voy a donde la tengo, en mi hoja de proyecto, donde lo tengo aquí, aquí está, archivo DAT, turbina 100 kilowatts, lo abro y ya está. Entonces vamos a ver qué otros parámetros. En este caso, yo lo voy a ubicar en un sitio con una elevación de 0 metros sobre el nivel del mar. En ese caso, la información que yo le estoy entregando, en ese caso de velocidad de viento, ¿a qué altura la medí? Por lo regular lo medimos a una estación a 10 metros de altura. Dice, ¿a qué altura voy a poner la góndola? Bueno, pues la voy a poner, ¿a qué dije antes? La iba a poner a 50 metros. Dice, no quiero ningún coeficiente de pérdida de la turbina. Esto lo puedo considerar como si fuera... Recuerden que lo que me va a entregar la turbina ya es energía eléctrica. Es lo que me da el fabricante. Pero si yo quiero considerar otras pérdidas, como por ejemplo por transmisión, por distribución o por otro tipo, aquí lo puedo considerar. Y aquí sé cuántas turbinas voy a instalar. En este caso, solamente voy a considerar una. Entonces, ahorita ya tenemos nuestros parámetros. Vamos a ver en entradas. En entradas, la señal de control, 1 significa encendido, 0 apagado, ya saben, ¿no? Como está en entradas, porque la puedo controlar externamente. La velocidad de viento se la voy a entregar con una base de datos climatológica del sitio donde quiero que sea instalada. La temperatura ambiente, pues también se la voy a entregar con la base de datos climatológica. Y aquí el exponente del sitio para la rugosidad lo está considerando punto 14. Lo voy a poner punto 16 como es el que tenemos en la hoja de datos de nuestra turbina. Y si yo quiero cambiarlo, aquí puedo ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, dice que para un coeficiente de 0 es para un perfil neutral. Dice que es 0.06 para aguas abiertas, 0.1 para cuando tenemos pastos cortos, 0.14 cuando tenemos un séptimo perfil común, dice. 0.18 cuando tenemos poca vegetación, cuando estamos en bosques, 0.22 cuando tenemos flujos obstruidos, pues 0.26 y 0.3 para raro, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en 0.16 como lo tenemos y la presión barométrica pues se la podemos dejar así constante o la podemos considerar con nuestra base de datos climatológica. Bueno, ya está configurada nuestra turbina. Entonces, si le doy ahorita simular, pues prácticamente dice, ¿todo bien? Pero pues no tengo una forma de visualizar la información, ni tampoco tengo conectada la base de datos climatológica, simplemente está considerando estas que están aquí, por eso están de color azul. Entonces, vamos a agregar una base de datos climatológica, en este caso, como en el video pasado, que lo pueden encontrar dentro de la lista de reproducción de Transys, vamos a utilizar el formato estándar
el de EPW, que es el Type 15-3. En este caso tenemos que cargar un documento con el formato EPW. Entonces, seleccionamos, abrimos, y en este caso yo tengo en descargas, tengo aquí STMY en formato EPW, que es para la ubicación de Mexicali, la ubicación donde estamos. Entonces, ya tengo cargados los datos climatológicos de Mexicali, velocidades de viento, temperatura ambiente, presión barométrica. Ahora solamente lo conecto a mi type del aerogenerador. Dice temperatura ambiente, es esta de aquí. Temperatura bulbo húmedo. Velocidad de viento, ¿dónde está? Aquí está, velocidad de viento. Siempre lo voy a considerar encendido. Y la presión barométrica la tengo, vamos a ver. Más arriba. Presión atmosférica, vamos a ponerla aquí. Dice, ok. Dice que voy a tener problemas porque la presión atmosférica la tengo en atmósferas y acá la quiere en pascales. Entonces tengo que convertirla, ¿no? No tengo barometric pressure. No, entonces tengo que convertirlas. Entonces la voy a dejar constante. Igual no cambia mucho y no va a afectar mucho los resultados de mi estudio. Pero si ustedes consideran, pues pueden convertirlas de atmósferas a pascales para que sea aceptada directamente, ¿no? Entonces, ahorita ya tengo conectado eso. Ahora vamos a poner una impresora. No vamos a guardar información, simplemente vamos a visualizarla. Entonces vamos a considerar el Type 65D. Yo quiero ver en el eje de las izquierdas, quiero ver la velocidad de viento. Y en el eje de la derecha quiero ver la potencia. En este caso, ¿en qué la tiene? En watts. La tiene en watts. Entonces quito, pongo uno aquí y uno aquí. Velocidad de viento pues no va a llegar a 1000, va a llegar al máximo 10, yo creo 12, no sé, vamos a poner 30. Y acá potencia, estamos hablando de watts, yo creo que va a ser 100.000. Vamos a ver cómo, si no modificamos. Entonces conecto. La potencia aquí y bueno, la velocidad de viento la voy a graficar de aquí a aquí, que es velocidad de viento aquí. Listo. Entonces ahora simulamos para ver nuestros resultados. Estos son los resultados para las primeras 168 horas del año. Yo quiero verlas todo el año. Control Car 8760 en periodos de, vamos a dejarlo a .125 horas. Vamos a ver cuánto dura. Y aquí está nuestra simulación. Va durando pues porque estamos realizando prácticamente, pues, ¿cuántas simulaciones? 8760 entre .125. Muchas, ¿no? Productions. Vamos a ponerle y así. Así es como me gusta. Entonces ahí podemos ver la potencia que está generando nuestro generador, que es con el color azul, y la velocidad de viento, que es la que está aquí con rojo. Prácticamente, pues en Mexicali no tenemos velocidades muy elevadas, ¿no? No hay un recurso eólico atractivo. Vamos a ponerle aquí 2 en vez de 1, para que se baje. Y ahí está, la potencia. Tenemos picos de, pues, en este caso son kilojoules hora, ¿verdad? Son kilojoules hora la potencia que me está entregando la turbina. No sé en watts. Si hacemos zoom, podemos apreciar que solamente hay unos picos aquí durante el año en donde sí se genera la potencia nominal. Pero bueno, ustedes ya pueden utilizar esta turbina en sus simulaciones, en donde ustedes gusten, en sus sistemas híbridos, como lo vimos en el curso, y ya pueden considerar cualquier característica de su turbina que quieran utilizar. Pues sería todo por este video. Cualquier duda o comentario pueden dejar un mensaje ahí en el canal y estén al tanto de nuevos videos de otros tipos de simulaciones en Transys. Adiós.